Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a esta continuación del tema que iniciamos la semana pasada acerca de la fe que produce paciencia, tomando como lectura la primera de las cartas universales, la carta de Santiago o epístola de Santiago como es conocida. Les invito a que me acompañen en breves palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por la oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir y crecer en el conocimiento de su palabra. Señor amado, que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor, en el conocimiento y comprensión de su palabra, Padre Eterno, y que su palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra de Dios en este pasaje nos afirma que las pruebas, hermanos, son inevitables. Dice cuando os halléis en diversas pruebas, no dice si os encontráis, si viene la prueba como una condición, sino que enfáticamente dice cuando os halléis en diversas pruebas. Es como cuando damos instrucciones para recorrer un camino y usted le dice a la persona, va a seguir este sendero, cuando se encuentre en este punto de su camino, va a seguir esta otra instrucción. Entonces, no hay duda de que va a llegar a ese punto. Entonces la palabra de Dios nos dice cuándo nos hallemos en diversas pruebas. Las pruebas van a venir. Independientemente de cómo vengan esas pruebas, lo importante es cómo las afrontemos, por supuesto. Ahora, las pruebas son ocasiones para el gozo. Eso es interesante, que la palabra de Dios nos dice que las pruebas son ocasiones para el gozo. Ahora, dice al mismo tiempo, las pruebas son ocasiones para el gozo. ¿Por qué? Porque dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No para una resignación desalentadora. No es que nos está diciendo la palabra de Dios que nos resignemos y que las pruebas van a venir y que nos va a tocar sufrir. No. Pues nos está motivando, incentivando a que encontremos el gozo en medio de las pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué debe haber gozo en esas pruebas? Precisamente, como nos dice, estas pruebas son utilizadas para producir en nosotros paciencia. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, sabiendo que esas pruebas van a producir paciencia en nosotros, es una razón por la que las enfrentemos con gozo. Ahora, en la versión antigua de las Escrituras, cuando dice la palabra cuando caigáis en diversas tentaciones, pero esa palabra no está de acuerdo a la escritura, a la palabra griega que significaba persecución o prueba de cualquier tipo, no era tentación. Es decir, cuando dice cuando os halléis en diversas pruebas, se refiere a pruebas como persecución, como aflicción de cualquier tipo, pero no se refiere a una intervención diabólica, por ejemplo, sino que cuando somos probados a causa de nuestra fe. Entonces, cuando dice cuando os halléis, es algo interesante. Cuando os halléis en diferentes pruebas. A veces las pruebas no es algo que vienen gradualmente a nosotros. De repente nos damos cuenta que estamos atravesando una prueba leve, difícil, profunda, larga, tal vez un tiempo prolongado o corto, no lo sabemos. Pero vienen esas pruebas, nos hunden, estamos rodeados de tal forma que no podemos escapar de estas pruebas, podemos encontrarnos afligidos, como las palabras del rey David en el Salmo 116, versículo 3, dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor
había yo hallado. Se encontraba en una prueba en la que estaba en esa situación de angustia. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice Santiago 1:3. Entonces, las pruebas van a ser inevitables. La escritura, la palabra de Dios nos orienta a atravesar las pruebas y con gozo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Aquí vamos a ver dos puntos bien interesantes en el versículo 3. La palabra paciencia proviene de la antigua palabra griega upomone. Esta palabra no describe una espera pasiva. La palabra upomone de griego, que se traduce como paciencia, no está describiendo una espera pasiva, sino describe sufrir sin rendirse. Entonces, no es tanto la cualidad de aguardar calladamente la paciencia. Por ejemplo, cuando vamos al médico, estamos en el médico o en un hospital, somos pacientes esperando ser atendidos. Estamos en una sala de espera siendo pacientes para ser atendidos. La paciencia a la que se refiere Santiago, de la palabra griega upomone, determina sufrir sin rendirse. Es más una cualidad determinante en nosotros de seguir adelante a pesar del sufrimiento. Por ejemplo, cuando se corre una maratón, hay una maratón de, decir un número, 20 kilómetros, y es un esfuerzo físico muy, muy grande y empieza a sufrir a medio camino o en un determinado momento de la carrera. Su esfuerzo físico es demasiado y usted tiene la oportunidad de rendirse, dejar de correr y descansar. Pero la paciencia, sufrir sin rendirse, nos motiva a continuar aún en medio del dolor, a terminar y llegar a la meta. Como cuando escalamos una montaña, tenemos una meta en la montaña, es difícil subir y en cualquier momento podemos tomar la decisión de detenernos y descender nuevamente. Pero a pesar de las adversidades, tenemos la determinación de continuar. Ese es el fundamento de la palabra upomone, que se traduce como paciencia, sufrir sin rendirse. Esta palabra griega upomone proviene de dos palabras compuestas. La primera, upo, que quiere decir bajo, y meno o mone, estar o soportar y permanecer. Su raíz significa permanecer bajo. Tiene la imagen de alguien bajo una carga pesada que tiene la resolución de permanecer ahí en lugar de tratar de escapar. Entonces vienen las pruebas en nosotros y las soportamos, seguimos adelante a pesar del sufrimiento, nos mantenemos firmes sin tratar de escapar y esta prueba produce en nosotros esa paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ya determinamos que las pruebas vienen o vienen. Todos estamos dispuestos o propuestos a afrontar diferentes tipos de pruebas, cada uno de acuerdo a la capacidad que el Señor ve en nosotros, de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo al propósito de Dios para cada uno de nosotros. Todos estamos propensos a afrontar pruebas. Ahora, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Allá hay algo bien interesante que quiero que meditemos en eso. La fe no es producida por la prueba. ¿Sí? Repito, la fe no es producida por la prueba. No es que a través de las pruebas nuestra fe va a crecer. No es que a través de las pruebas nuestra fe va a nacer o se va a hacer fuerte. Sino que la prueba de nuestra fe produce la paciencia. Entonces, nuestra fe es probada a través de las pruebas, pero no quiere decir que las pruebas producen la paciencia.
Es un juego de palabras que espero no ser confuso en ellas, pero la fe no es producida en las pruebas, es probada a través de las pruebas. ¿Con qué propósito? Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos fe, pero ¿fe en qué? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe verdadera? ¿En qué hemos creído? Porque nos encontramos en un mundo en el que se puede tener fe en cualquier cosa, en cualquier persona, o en una imagen, en una palabra profética, en fe, en muchas cosas. Pero ¿cuál es la verdadera fe? Que al ser probada produce paciencia, porque a través de la prueba se nos revela qué tipo de fe tenemos. Entonces, ¿en qué hemos creído? ¿En cuál es nuestra fe? Ahora, no es que estemos tratando de... La Biblia no nos está enseñando a que Dios no sabe qué tipo de fe tenemos. Nos va a revelar qué tipo de fe tenemos a nosotros. Las pruebas hacen evidente en nosotros qué tipo de fe tenemos y también a aquellos que están a nuestro alrededor. Notemos que la fe es probada y eso demuestra que la fe es importante y preciosa, porque solo las cosas preciosas son probadas tan a fondo. La fe es tan vital para la salvación como el corazón es vital para el cuerpo humano, ¿no? Nuestro cuerpo humano está compuesto por muchos órganos. Hay un órgano que estamos todos de acuerdo que es vital para nuestra existencia y es el corazón. Así, la fe es vital para nuestra salvación, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, ahora, si es la fe algo tan vital y tan importante para nuestra salvación, es por eso que es tan atacada por los dardos de fuego del maligno. Es tan atacada no nuestro corazón, sino la fe. Todo aquello que pueda poner en duda nuestra fe, que pueda hacernos dudar de nuestra fe, desviarnos de nuestra fe o poner la fe en algo equivocado. Esos son ataques hacia algo tan valioso como la fe. Entonces, pero si la prueba no produce fe, entonces ¿qué produce la fe? Porque el escritor de Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas van a venir, sí o sí. ¿Por qué el gozo? El versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, no es que la prueba produzca o engrandezca o fortalezca nuestra fe. La prueba pone a prueba nuestra fe para producir paciencia, pero la fe tiene que ser la fe verdadera y correcta. Entonces, si las pruebas no producen la fe, ¿qué produce la fe? Porque estamos en un mundo en el que para que alguien tenga fe queremos dar señales, a veces podemos encontrarnos con una persona que está en una situación dura de su vida y que no conoce al Señor, no tiene fe en el Señor, y le decimos: esto tiene un propósito para su vida, y tal vez a través de esta prueba el Señor lo saca adelante, puede creer y puede tener fe. Como humanos podemos pensar así, pero la palabra de Dios nos dice que la única forma, lo único que produce la fe, no son las pruebas, no son los milagros, sino la palabra de Dios. Esto es lo que produce la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe no es producida ni fortalecida por las pruebas. Nuestra fe es probada para producir paciencia, pero la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios.
La fe es edificada y fortalecida en nosotros mientras oímos, entendemos y confiamos en la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, Santiago al escribir esto no estaba buscando que mostrar o pensar o que llegáramos a pensar que Dios envía las pruebas para quebrantar o destruir nuestra fe. Por eso más adelante él deja esto muy claro en el versículo 13, del 13 al 18, pero lo vamos a leer más adelante. Ahora, produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Repito, las pruebas no producen fe, pero cuando las pruebas se reciben o se afrontan con fe, estas producen paciencia. A veces creemos tener fe y hemos puesto la mirada en algo que tal vez no es la palabra de Dios y nuestro propio corazón nos engaña, y cuando viene la prueba, lejos de producir paciencia, esa fe, esas pruebas no producen paciencia en nosotros por lo débil de nuestra fe, sino que producen amargura. Si las dificultades, las diferentes pruebas las recibimos con incredulidad, falta de fe, y con quejas, las pruebas producen amargura y desaliento. Este es el motivo por el que en la epístola de Santiago el Señor nos exhorta a tener gozo en las pruebas. El sumo gozo es la respuesta de la fe en los tiempos de prueba. Entonces, cuando vienen las pruebas a nosotros, el sumo gozo es la respuesta de la fe en los tiempos de prueba. Lo principal para estar preparados cuando las pruebas vienen, porque vendrán, es la fe. ¿Y en qué hemos puesto nuestra fe? ¿En qué hemos creído? Si hemos creído en el unigénito Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador, y tomado su sacrificio como redención por nuestros pecados y entregado nuestro corazón a Él, si esa fe es genuina en medio de las pruebas, vamos a tener paciencia. Y la paciencia consiste en resistir el sufrimiento sin detenerse, seguir adelante con un propósito. El sumo gozo es la respuesta de la fe en los tiempos de prueba. Quiero cerrar con estas palabras a las que le he estado repitiendo mucho. Nuestra fe es probada, pero la fe no es el fruto de las pruebas. Las pruebas no producen fe. Nuestra fe es probada a través de las pruebas para producir paciencia. Y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.